Benvinguts i benvingudes a Adolescent 360, un programa on abordem l'adolescència en tota la seva complexitat, posant especial interès en la salut i el benestar dels joves, i on comptarem amb la presència de diferents experts i especialistes en la matèria, presentat i dirigit pel doctor Jaime Rodríguez Quintosa, pediatra i diatra i especialista en medicina de l'adolescència. Coproduït per Carlos Galante Sabal, graduat en Nutrició Humana i Dietètica i especialista en salut digestiva. Cada dijous a les 4 de la tarda. Hola, buenas tardes. Como cada jueves nos encontramos aquí en nuestro programa Adolescente 360. Hoy, como siempre, contamos con la presencia de nuestro invitado colaborador y coproductor del programa, Carlos Galante. Buenos días, buenas tardes, Carlos. Hola, buenas tardes, Jaime. Y también a nuestras colaboradoras, la doctora Ana Carmona Ortiz y a la doctora Beatriz Sotero Rodríguez, ambas ginecólogas, expertas en tantas cosas, pero fundamentalmente en el tema de hoy que vamos a hablar, que es el síndrome de ovario poliquístico. Buenas tardes, Ana y Beatriz. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jaime? Buenas tardes. Muy bien, pues hoy tenemos un tema bastante interesante, es un tema de abordaje complejo y nos gustaría quizás un poco comenzar con ¿qué es el síndrome del ovario poliquístico? Bueno, esta pregunta sí parece como muy sencilla, pero para definirlo, vamos a ver si tú también me ayudas, porque es algo, eso que decías, ¿no? Es complejo. Así a grandes rasgos, pues se trata de una entidad, y me gustaría decir entidad y no patología, ¿vale? Una entidad en la que, pues, que es muy frecuente en chicas que tienen útero, ovario y reglas, y en la que vemos básicamente que hay una regularidad menstrual diferente, habitualmente por reglas muy separadas entre sí o muy irregulares. Vemos que son chicas también que a lo mejor pueden tener alguna alteración en el metabolismo y que a veces tienen lo que le llamamos hiperandrogenismo, ¿vale? El hiperandrogenismo, pues es que hay más cantidad de hormonas que habitualmente son masculinas, entonces son chicas que a lo mejor tienen características como por ejemplo pues tener algo más de vello facial, algo más de acné, obesidad, poquito así, no sé si quieres añadir algo. Yo creo que sobre todo lo que hay que aclarar es que el ovario poliquístico, ¿no? Creo que quien le puso el nombre, pues la verdad es que no acertó mucho, ¿no? Porque parece como que el problema esté en los ovarios y además parece que tengamos muchos quistes, ¿no? Los ovarios. Entonces, ni el problema está en los ovarios, ¿no? Ni tenemos quistes, además, ¿no? Es decir, tenemos un problema endocrino muy complejo, además, ¿no? Que hace que nuestro organismo funcione diferente, ¿no? Y fruto de esto, de estas señales endocrinas que son pues un poquito especiales, ¿no? Estos ovarios responden de esta manera, ¿no? Que es que nosotros vemos muchos folículos que no son quistes, que no tienen por qué hacerse quistes y que no hay que hacer un seguimiento de estos ovarios porque el problema no está en los ovarios, ¿no? Muchas veces las chicas
vienen asustadas o vienen a hacer un control para ver que no se le haya hecho un quiste porque tiene ovarios poliquísticos. Y realmente si te fijas en el, ¿no?, en el nombre, pues puedes pensar esto, ¿no? Entonces, sobre todo aclarar, ¿no?, a las chicas y a los padres que yo lo definiría como una manera de funcionar metabólicamente y, ¿no?, y endocrinamente diferente, en la que si igual nos conocemos, pues podemos despatologizar también, ¿no? Es decir, si nos cuidamos, incluso este síndrome se puede minimizar, ¿no? Se puede no medicalizar, sobre todo en los casos leves, ¿no? Y sobre todo que es un aspecto muy, muy grande, ya te digo, igual hay chicas que tienen simplemente irregularidad menstrual, igual hay chicas pues que se han llevado la peor parte de este síndrome, ¿no? Que son las alteraciones metabólicas, la dificultad para controlar el peso, ¿no? Estas chicas jóvenes que te dicen, ¿y yo porque estoy obesa si yo como igual que el resto, ¿no? Me muevo igual que el resto y yo tengo este problema. Pues probablemente muchas de ellas, detrás de esto, tienen este síndrome del ovario poliquístico, que es un síndrome muy frecuente. Muy bien, me ha gustado que hayas tocado el tema del nombre, porque es una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención y sobre todo a la altura que estamos, en los tiempos que estamos y que se mantenga todavía este nombre y no se le haya dado una vuelta diferente. Totalmente. Para algunas cosas somos muy avanzados y para otras somos muy antiguos, ¿no? Sí, a menudo en la consulta, que además, pues como sabéis, tenemos poquito tiempo, cuesta mucho quitar el nombre y quitar sobre todo la preocupación a estas chicas. Bueno, me dijeron que tenía quistes, me dijeron, bueno, no pasa nada, no es nada malo. Sí, esta parte igual deberíamos plantearnos de ponerle un nombre diferente. Tomamos nota y haremos a ver si entre todos empujamos un poquito y conseguimos algo, que es difícil, pero bueno. A mí a lo que ha explicado mi compañera me gustaría dar mucho hincapié en esto que decía de que hay tantos síndromes de ovario poliquístico como personas. Realmente tenemos que individualizar mucho porque depende mucho de la persona y de seguramente cómo esté esta persona, tanto a nivel anímico, si está muy ansiosa va a estar peor, tanto a nivel pues vital, si hace más ejercicios y menos, la alimentación es muy dependiente de la persona. Muy bien. ¿Y es un problema de salud muy prevalente? Es un problema de salud súper prevalente e incluso infradiagnosticado, porque, bueno, a veces se le da como una normalidad, ¿no?, a estas cosas, al pelo facial, ¿no?, o al hirsutismo, que es el pelo o a tener acné, ¿no? A veces no buscamos alguna causa subyacente. De hecho, muchos dermatólogos nos dicen, ¿no? Ostras, qué raro que nosotros veamos acnés que les han dado tratamiento, ¿no? Pues los médicos de familia, los pediatras, llegan a nosotros, ¿no?, que es muy difícil hoy en día llegar al dermatólogo, sobre todo, ¿no?, en los recursos públicos, y nadie, ¿no?, igual nadie le ha preguntado si tiene reglas regulares, ¿no? Y le estamos tratando nosotros igual este acné directamente, ¿no?, sin haber diagnosticado ¿no?, este ovario poliquístico, este hiperandrogenismo, ¿no? O sea que yo creo que sí que es muy prevalente y que además, pues esto está infradiagnosticado. Y aunque el nombre sea tan desafortunado, igual muchas chicas jóvenes que entiendan lo que tienen, ¿no?, pues igual buscas, o sea, te quedas como tranquila, ¿no? Lo que decíamos, ostras, yo porque soy diferente al resto, ¿no? Pues hay una explicación endocrina y además si seguimos, ¿no?, unos patrones de vida saludables y demás, incluso puede mejorar, pues qué bien, ¿no? O sea, yo creo que este infradiagnóstico, pues si lo mejoráramos, seguramente las chicas, los adolescentes estarían mejor con su corporalidad, lo entenderían más y yo creo que incluso no lo arrastrarían hasta edades tan adultas, o igual no tendríamos estos casos tan graves, ¿no?, pues ya de obesidades que son muy difíciles de revertir ya en edades pues ya más posadolescente. Muy bien. ¿Y cuándo suele aparecer? Es decir, ¿es estrictamente solo de la adolescencia, en la edad prepuberal? ¿Cuándo aparece y por qué aparece? Es decir, ¿a qué se deben ese tipo de alteraciones metabólicas o endocrino-metabólicas y así? Pues yo creo que voy a estar de acuerdo conmigo que al principio es difícil porque los 2 primeros años de regla no es un criterio fijo, pero aproximadamente los 2 primeros años de regla ya pueden ser un poco
con estos síntomas que hemos dicho ¿no? Sin tener un ovario poliquístico. Simplemente que tenemos un eje hormonal que aún como que se está entrenando, que es inmaduro, ¿no? Entonces, los 2 primeros años de regla ya las reglas pueden ser irregulares sin que haya nada detrás, ¿no? Entonces, también, cuanto más información hay, ¿no? Sobre todo en los padres, antes nos los traen, ¿no? Y siempre intentamos normalizar estos 2 primeros años, ¿vale? Para después, ¿no? Darle un diagnóstico o darle unas pautas a esta persona. Es decir, normalmente los ovarios poliquísticos ya debutan una vez el eje, ¿no? Del cerebro hasta las gónadas, cuando ya está maduro. Es decir, cuando nosotros ya tenemos nuestras reglas, entre comillas, normales, las que nos van a acompañar el resto, ¿no? de la vida, o sea, yo os diría 2 años después de la primera regla, ahí ya puede aparecer este ovario poliquístico y ahí ya vamos a intentar diagnosticarlo. Hasta entonces igual no hace falta ir a buscarlo porque a veces sí que vemos este hiperandrogenismo, pero simplemente es porque aún no ha madurado, ¿no? Estas hormonas. E incluso hacer las ecografías también muy pronto, también veremos este aspecto que le dan el nombre al síndrome y no quiere decir que esta persona lo vaya a tener. Seguramente el funcionamiento durante estos 2 primeros años sí que será como si lo tuviera, pero igual, dándole un poquito de tiempo, esto no le va a llegar a su vida, digamos, adulta o adolescente. Pero vaya, que sí que normalmente el inicio pues es en la adolescencia, ¿no? Una vez ya hemos tenido estos primeros años de regla. Sí, y seguramente, pues, pasado este tiempo en el que sería un comportamiento normal poliquístico estos primeros años, sí que pues parece que hay más ovario poliquístico en edades más tempranas que no más tardías. Es decir, pues chicas jóvenes, a lo mejor 20, 22 años, luego cuando sean más mayores igual ya se les ha resuelto este comportamiento poliquístico. Incluso, ¿no? Muchas mujeres vemos que una vez o se han embarazado o han parido, te dicen, ostras, pues no sé si he tenido como un revulsivo hormonal, emocional o demás, pero pues sí que he notado que me ha cambiado este patrón, ¿no? Entonces, normalmente pues eso lo vemos, ¿no? Estos ovarios poliquísticos pues antes de un primer embarazo, yo os diría. Entonces incluye toda la época adolescente y de la juventud, ¿no? Digamos. Muy bien. Aunque ya habéis abordado quizás ya algunos síntomas como el acné, la irregularidad menstrual, el hirsutismo y demás, ¿podríamos precisar cuáles son los síntomas más frecuentes con los que acuden estas adolescentes a la consulta? ¿Y cuáles serían quizás un poco aquellos criterios mínimos que deben de tener los pediatras o los médicos para decir, oye, voy a derivar directamente por una posible sospecha al ginecólogo para que lo valore? Incluso, y también a mí me gustaría añadir las propias adolescentes, ¿no? O los padres de adolescentes que sean como pequeños signos de decir, ostras, pues a lo mejor esto tendríamos que mirarlo, ¿no? Y no Bueno, pasarlo por alto. sin invadir mucho las consultas, porque entonces todo puede ser una alarma y se Sí, puede también, inundar. eso también es verdad. Bueno, una de las primeras, bueno, así vamos a ir diferenciando como por sistemas, por así decirlo. Lo que es muy típico es tener las reglas muy separadas entre sí o tener reglas muy escasas. Las personas que tienen este síndrome de ovario poliquístico tienen un problema con la ovulación. Si de manera habitual, por así decirlo, pues las mujeres con útero y ovarios ovulamos unas 14 veces al año, pues estas personas ovulan menos veces. Entonces, vemos que tienen a lo mejor reglas que se les separan entre sí 2 meses, 3 meses. Incluso hay chicas que vienen y nos dicen que tienen pues reglas 2 veces al año. O también puede ser que tengan reglas muy escasas. Me dura medio día las reglas. Esto sería pues una de las reglas principales. Y nos tiene que orientar más hacia poliquístico, ¿no? Sobre todo cuando, aparte de esto, ¿no? Se le suma algún signo de hiperandrogenismo, ¿no? Lo que decíamos, pues sobre todo el vello facial, ¿no? Vello en el escote, incluso la barriga, ¿no? Si se acompaña de esto, incluso sin mucha más evidencia, ¿no? O sea, aunque después le hagas una analítica y estos andrógenos en sangre estén normales, si clínicamente o tiene un acné muy fuerte o mucho vello,
ya cumpliría un criterio diagnóstico de un ovario poliquístico, ¿vale? Solo con 2 síntomas, ¿no? Que sería la irregularidad menstrual y el hiperandrogenismo, ya sea o en la analítica, es decir, tenemos una analítica con la testosterona alta, o realmente clínicamente llama mucho la atención pues estos síntomas que hemos dicho. Solo con esto ya lo cumpliríamos, ¿no? A veces nos dicen, ¿y no me vas a hacer la ecografía? Y siempre la hacemos, evidente, para descartar otras causas, pero aunque luego la ecografía no veamos estos famosos ovarios, ¿no? Con muchos foliculitos, aún así ya cumpliría este diagnóstico, ¿no? Entonces esto es importante. ¿Cuándo tengo que ir? Pues si realmente mis reglas son muy irregulares, semana antes, semana después, ¿no? De los clásicos 28 días, no entraría dentro. Sería lo que se pasara un poquito de esta semana. Entonces esto sería un motivo, lo mismo digo, pasados estos 2 primeros años de regla, para consultar. Perfecto. Entonces, para el diagnóstico sería interesante cumplir uno de los 2 criterios que habéis hablado y alguna otra prueba complementaria, aparte de lo que son las analíticas para la valoración hormonal y la ecografía, o con esto ya sería prácticamente suficiente el diagnóstico, aunque prácticamente se dice que el diagnóstico es totalmente clínico, ¿no? Se confirma quizás un poco por los resultados de testosterona y a veces por la ecografía, pero que a veces, digo yo, desde mi punto de vista, la ecografía a veces no aporta mucha información. No, e incluso una ecografía que tiene muchos quistes puede cursar, o sea, puede ser dentro de la normalidad. La analítica también es interesante, no solo por ver si es que están subidas las hormonas masculinas, sino también pues para ver otros órganos y ver si funcionan bien, como por la tiroides, que ya sabéis que regula todo el cuerpo, y tener una tiroides que no esté bien regulada nos puede impedir este correcto funcionamiento. También puede haber pues, alteración desde la señal del cerebro al resto del cuerpo o incluso en las glándulas suprarrenales. Entonces, esta analítica inicial sería también pues, para descartar otras posibles causas. Y también es muy importante preguntarles mucho a estas chicas y que ellas nos expliquen bien qué es lo que les está pasando, porque también nos podemos encontrar una chica que tenga mucha ansiedad, que sea muy exigente consigo misma y que este estrés y esta ansiedad le haga tener también solo 2 reglas al año. Entonces, esto es una cosa que, claro, tenemos que descartar. El tratamiento es completamente diferente. El seguimiento es diferente. Necesita otros cuidados, otro tratamiento, vaya. Exacto. Incluso lo que dices tú de las pruebas complementarias, ¿no? Yo creo que es la ecografía, más que para confirmar los ovarios poliquísticos, es para descartar otra cosa, ¿no? Otra causa, pues realmente un quiste grande que también nos puede retrasar la regla, ¿no? Aparte de esto, yo creo que la analítica es confirmatoria y sobre todo lo que vamos a ver es qué tipo de ovario poliquístico tenemos. Es decir, tenemos el ovario poliquístico, ¿no? No sé, te diría simple, por decir de alguna manera, ¿no? En el que solo tenemos los andrógenos altos o realmente tenemos algún problema ya metabólico un poquito más grave, ¿vale? ¿Cuál sería? Pues nos puede acompañar una resistencia a la insulina, ¿vale? La insulina lo que hace es meter la glucosa dentro de las células, ¿vale? Entonces, como que estas células son resistentes a esta insulina. Entonces, este azúcar, en vez de meterse en las células, circula libremente. Además, esto hace que suba más la insulina porque aún lo intenta más, ¿no? Entonces, son personas que tienen este problema de peso, de control de peso. Esto en la analítica, en nuestros perfiles que nosotros tenemos, aparte de pedir los andrógenos, pues pedimos, ¿no? Las glucosas, cómo controlamos el azúcar y pedimos la insulina. Pues un poquito para ver por dónde tira la cosa, ¿no? Para ver cómo aconsejarle. Incluso en los ovarios poliquísticos, que ya son un poquito más severos, ¿vale? A veces introducimos la metformina, ¿no? Que es una medicación que nos ayuda un poquito a mejorar esta resistencia a la insulina, aunque evidentemente la primera línea de tratamiento será este cambio en la alimentación, que seguro que Carlos sabe mucho sobre ello, y sobre todo adaptar los ejercicios. La gente que tiene resistencia a la insulina está muy bien que practique ejercicio, incluso que introduzca un ejercicio de fuerza,
¿vale? Para que el músculo, ¿no?, nos ayude, nos haga de aliado para mejorar esta resistencia a la insulina, porque si no, incluso nos pueden empeorar, ¿no? Entonces, yo creo que es súper importante darles toda esta información a las chicas que cada vez se interesan más por su salud, por su corporalidad, ¿no? Y si ellas saben cómo funcionan, pues seguramente tengan estas herramientas, ¿no?, para modificar, incluso para mejorar, pues este ovario poliquístico. Y a veces lo que dice Bea, ¿no?, ¿qué te molesta a ti de tu ovario poliquístico? Porque si realmente en la analítica no vemos esta resistencia a la insulina, ¿qué síntomas te están molestando? ¿Cómo podemos ayudarte? Igual hay chicas que no les molesta el vello facial y no tenemos que emperrarnos ni incluso crearles ningún trauma, ¿no? También puede ser una alteración de la corporalidad. ¿No te molesta? Yo no te voy a preguntar cada vez que vengas, ostras, ¿no te molesta, no? Esta barba que tienes, no. O sea, yo directamente le diría, ¿cuál es tu problema, no? Incluso el acné. Igual esa chica no lo ve tan grave como para, ¿no?, como para medicarse, como para tomar pastillas anticonceptivas, como para hacer algún tratamiento, ¿no?, más fuerte. Es decir, sobre todo, preguntarles qué les molesta. También es población que es, primero, porque son adolescentes y es un momento ya vulnerable para las emociones, y segundo, que si tienen esta corporalidad que no encaja con el resto, también muy importante incluso cribar esta depresión, porque nos encontraremos con adolescentes de todo, que sean pasotas, que no le den esa importancia a estos síntomas, ¿no? Pero otros que se empiecen a encerrar porque este cuerpo no me hace sentir bien, ¿no?, con el resto de gente. Yo no puedo hacer nada para cambiarlo. Pues sobre todo hablar mucho con las chicas que vienen. Y seguro que se harían una pregunta, ¿tiene cura o es una enfermedad crónica que voy a arrastrar durante toda la vida? Claro, tiene cura. Bueno, sí, si me conozco y me entiendo y sabemos buscar este equilibrio entre el metabolismo y el funcionamiento de esta persona, pues sí. De hecho, pues en estos síndromes de ovario poliquístico que afectan más al metabolismo, las guías clínicas lo dicen, con una mejora del peso corporal, con ejercicio físico, la mitad mejoran, la mitad recuperan las reglas regulares, la mitad ovulan cada mes, la mitad mejora el vello facial, el acné, la obesidad. Es decir, sí que se puede curar. Es decir, que el estilo de vida y los El hábitos estilo de vida, son fundamentales. en según qué perfiles de SOP, que son la gran mayoría, es el pilar, y simplemente con eso ya podemos conseguir mejorar mucho. Lo que pasa que, claro, seguramente si dejamos todos estos estilos y volvemos atrás, pues es posible que vuelva a funcionar como funcionaba. Es decir, bueno, al final las chicas yo creo que tienen que conocerse, en plan, yo soy así, tengo esta tendencia a funcionar de esta manera, tengo que buscar la manera de buscar mi manera de vivir correctamente. Así decirlo. Muy bien. Y a mí me surge una duda que también a veces me he encontrado en consulta y la verdad que yo personalmente pues no lo he sabido responder, ¿no? Y siempre acabo diciendo, oye, pues mira, esto la próxima vez que tengas visita con ginecología, pues pregúntaselo a ellos. Es el hecho de si es lo mismo tener ovario poliquístico que tener el síndrome de ovario poliquístico. No es lo mismo. O sea, tú puedes tener ovario poliquístico, lo que decíamos, la ecografía nosotros no le damos importancia, solo para descartar otras cosas, pero que tú solo en la ecografía tengas esto, puedes tener reglas completamente normales, ¿no? O sea, la ecografía por sí sola no es un criterio diagnóstico, nos acompaña un poquito, ¿no? Pero si yo tengo un ovario poliquístico, yo creo que el síntoma guía aquí es el hiperandrogenismo, es decir, ya lo que os decía, o analíticamente tenemos elevado o la testosterona o los precursores, o clínicamente tengo una clínica de hiperandrogenismo, ¿no? Lo que decíamos, o el acné o el hirsutismo. Si solo tengo este ovario, probablemente tenga un metabolismo normal, o sea, una manera de funcionar normal. Incluso las chicas jóvenes, probablemente casi todas las adolescentes, le vayamos a ver este ovario, ¿no? Este ovario poliquístico, por decirlo de alguna manera. O sea, que tengo que cumplir el síndrome realmente para plantearme, ¿no?, qué es lo que
tengo yo de especial o diferente. Ya te digo, no te diría normal porque al final la prevalencia es altísima, con lo cual yo creo que incluso se podría decir que es una cosa bastante normal, ¿no? Tener este síndrome. Y respecto a las consecuencias, ¿no?, que puede tener para la salud, o sea, yo entiendo que el hecho de tener pues las reglas tan dispares, pues desde un punto de vista de fertilidad, esto también influirá, ¿no? Entonces, un poco cómo se aborda eso, cómo acompañáis a los pacientes en este sentido. Claro, yo creo que si buscas, ¿no?, en Google síndrome del ovario poliquístico, muchas de las entradas que serán de, pues eso, ¿no?, de clínicas de fertilidad. Y entonces esto pues es un hándicap, ¿no? Sobre todo cuando se lo tienes que explicar a personas que igual no se lo están planteando, pero que al final entra dentro de una normalidad, ¿no? De lo que es ser una mujer a día de hoy, ¿no? Pues poder ser madre, ¿no? Entonces, sobre todo es decirles que no es que sean una población infértil, pero pueden ser subfértiles. Es decir, igual que yo conozco cómo va mi metabolismo, mi fertilidad será un poquito diferente, ¿no? Los ovarios poliquísticos, según en qué etapa de la vida, puede ser que ovulemos más o ovulemos menos, ¿no? Yo me incluyo, también, porque yo también tengo ovario poliquístico, ¿no? Pero si tú mantienes, ¿no?, pues un peso, lo que decíamos, duermes 8 horas, no estás estresada y realmente tienes, ¿no?, pues un ovario poliquístico leve moderado, probablemente igual no tienes 14 reglas al año, pero tienes 10, 12, ¿no? Pues al final ovulas bastante, con lo cual las posibilidades de embarazo igual no son el 100%, ¿no? No son estas 14 reglas al año, pero son 10, que son muchas, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser mi fertilidad cuando yo quiera usarla? Pues aparte del ovario poliquístico, interfieren más factores, ¿no? Interfieren el semen con el que me voy a encontrar, qué edad, si voy a tener yo un bloqueo en ese momento, ¿no? Pues por el trabajo, por los estudios, demás, ¿no? No solo el ovario poliquístico, ¿no? Entonces también incluso hay cosas de más naturales a menos naturales que también nos pueden ayudar a ovular, ¿no? O sea, igual con un poquito de ayuda también lo conseguimos, ¿no? Si no nos pilla, ¿no?, en estos hábitos de vida tan saludables o en un peso tan normal o demás, y ese es el momento en el que nos queremos poner a tener, ¿no?, a tener descendencia, pues igual con un poquito de ayuda de los expertos, ¿no? Ya te digo, desde cosas más naturales, por ejemplo, como el inositol, que ayuda un poquito, ¿no?, a ovulación, o incluso a dosis bajitas de hormonas, igual nosotros pues podemos darle como un empujoncito a este ovario, ¿no?, que es un poco vago y que no ovula cada mes, para que realmente ovule cada mes, ¿no? Pero a día de hoy yo sobre todo las tranquilizaría mucho, porque si realmente nuestro único problema es en cuanto a la fertilidad, ostras, pues lo podemos ayudar y podemos conseguirlo. Incluso ya os digo, solo con nuestra voluntad, manteniéndonos con estos hábitos de vida saludable, o si no, con un poquito o con un poquito más de ayuda, ¿vale? Pero si este es el único hándicap, es solucionable, digamos. Muy bien el abordaje y me ha parecido interesante. Yo creo que ha quedado bastante claro para nuestros oyentes. Pero bueno, habéis dicho que el estilo de vida era fundamental, por lo tanto una alimentación saludable sería muy interesante. Ya que tenemos aquí un nutricionista, le haremos algunas preguntas, pero yo creo que primero deberíamos hacer una pequeña pausa para recuperar un poquito de fuerzas i continuar. Hasta ahora. Segueix-nos a Adolescent 360 a les nostres xarxes de Facebook, Twitter i Instagram. I no et perdis el nostre contingut sobre l'actualitat en l'adolescència, salut mental, sexualitat, feminisme, hàbits saludables, vegetarianisme i molt més. Descobreix el nostre canal de YouTube Adolescent 360, un canal avalat per la Societat Catalana de Pediatria i Medicina de l'Adolescència, on trobaràs entrevistes a experts i els nostres programes en format audiovisual. Bueno, aquí volviendo nuevamente después de esta breve pausa, habíamos dicho que los alimentos juegan un papel fundamental. ¿Qué alimentos son recomendados y por qué, Carlos?
A ver, en línea de lo que comentaban las doctoras, la alimentación se consideraría como esa primera línea de tratamiento, ¿no? Pero sobre todo tiene un papel fundamental en lo que es ese control metabólico, ¿no? Dentro de lo que es esa resistencia insulínica, dentro de lo que son pues ese sobrepeso o incluso obesidad. Entonces aquí lo primero que tenemos que analizar es cómo es la alimentación de esa persona. Evidentemente una alimentación saludable, como casi vengo diciendo en todos los programas, ¿no? Pues es la base del tratamiento de la mayoría de complicaciones o de síndromes crónicos que tienen esta complejidad endocrino-metabólica, ¿no? Por lo tanto, lo primero es saber qué es lo que se está haciendo y valorar pues cómo es esa alimentación y si eso es una alimentación de tipo occidental, es decir, ese tipo de dieta en la que pues abundan alimentos ultraprocesados, hay poca fibra, poca fruta, pocas legumbres, etcétera, es decir, que se aleja más de una alimentación estilo mediterránea, pues lo primero que tenemos que hacer es empeñarnos o acompañar, ¿no?, a esas chicas pues a empezar a hacer cambios hacia una transición más mediterránea o saludable. ¿En qué consiste eso? Pues insisto con el mensaje, la ingesta de carbohidratos preferiblemente integrales, y cuando nos referimos a carbohidratos son todos aquellos alimentos que nos aportan energía, tipo pues el arroz preferiblemente integral, el pan que sea mejor integral, el consumo de legumbres, es decir, integrales, no refinado, que no ha sido sometido a procesamiento. Las frutas y verduras, evidentemente, tienen que ser la base de la alimentación. Siempre se ha dicho que la base de la dieta, ¿no?, pues tienen que ser todos esos cereales y así, pero eso realmente para una buena salud no es así. Eso sería como una crítica, ¿no?, a estas recomendaciones. ¿Por qué? Porque lo que debería ser la base de nuestra alimentación son las frutas y las verduras. Los cereales nos aportan esa demasiada energía. Si consumimos demasiada energía y no realizamos ejercicio suficiente, pues también se promueve ese exceso de peso. ¿Y si no me gustan las frutas, los zumos valen? Amigo, esa es la gran pregunta. Pues evidentemente no tiene nada que ver el hecho de consumir la fruta entera con su matriz alimentaria, ¿no?, que lo hablamos con este concepto, que quiere decir el hecho de yo tener que masticar, tener que pelearme un poco ahí con la propia fibra, ¿no?, que se me hace un poco de bola y tal, pues esto no solo ayuda a que realmente me sacie antes de tiempo, sino que el azúcar en sangre no suba tan rápido. Y eso, pues evidentemente previene ese estado de resistencia a la insulina, ¿no?, o que incremente la glicemia demasiado rápido. Después, la proteína. Pues la proteína, evidentemente, pues vamos sobrados, pero lo que tenemos que mirar es la calidad de esa proteína que ingerimos. Recordemos que la proteína se encuentra en productos animales, tipo carne o pescado, sí, pero también en productos vegetales, que es sobre todo el tipo de proteína que debemos de priorizar, que son básicamente las legumbres, el tofu, ¿no? Pues también ahora se ha puesto como muy de moda la quinoa, pero bueno, que con las legumbres, teniendo la gran variedad que tenemos, pues realmente deberíamos de priorizarlas mucho más, ¿no? Y priorizar aquellas carnes que sean más magras, es decir, que no tengan grasas. ¿Cuál sería lo recomendado, por ejemplo, en estas chicas que nos escuchan que tienen ovario poliquístico o cualquier otro tipo de adolescente? ¿Cuál sería quizás la dosis que sería más recomendable de carne, por ejemplo, a la semana? ¿A la semana? ¿O al mes? ¿De carne de qué tipo me estás hablando? ¿Carne roja o...? De carne roja como tal, que sería básicamente ternera, cordero y este tipo de carnes así, sería una vez a la semana máximo, que en realidad es lo que marcan las guías de alimentación saludable. ¿Y las blancas? O sea, las blancas, pues estaríamos hablando de 2 veces a la semana, 3 máximo, sí, pero también le tenemos que dar como más protagonismo al pescado, que siempre pasa lo mismo, se le tiene que dar más protagonismo, pero gusta menos, ¿no? Y sobre todo en estas edades. Me tiene más espinas. Cuesta También, más. y es más, es más difícil de consumir, eso es cierto. Y no nos tenemos que olvidar de las grasas saludables, Jaime. O sea, evidentemente tenemos que tener en cuenta que los niveles de colesterol son importantes, ¿vale? Es como una lucha constante a tener unos niveles de colesterol pues irrisorios, no y bajos, pero hay que tener en cuenta de qué tipo de colesterol estamos hablando, ¿no? Existe comúnmente lo que es el colesterol bueno, ¿no?, ese HDL, y el colesterol malo, ¿no?, que sería el que tiene pues ese efecto más aterogénico, etcétera. Pues bueno, al final
promoviendo un consumo de grasas saludables que están, por ejemplo, en los frutos secos, en el propio aceite de oliva, que es la grasa base en nuestra alimentación, etcétera. Pues bueno, lo que hacemos es tener que generar ese ambiente celular en nuestro organismo para que a través del colesterol, bueno principalmente, pues puedan generar todas las hormonas sexuales. ¿El omega 3 es importante? El omega 3 es indispensable, efectivamente. Sí, sí. ¿Juega un papel importante, por ejemplo, en el síndrome del ovario poliquístico? Pues sí, porque sobre todo lo que hace el omega 3 es ayudar a mejorar esa sensibilidad a la insulina y también mejorar los niveles de colesterol sanguíneos, es decir, ayuda a mejorar, digamos, el bueno, ¿no? Y a tener a raya o mantener en unos niveles saludables el colesterol malo. Y lo encontramos en lo que son principalmente fuentes de origen vegetal, que son las nueces, ¿sí? Y el aguacate también, pero bueno, sobre todo las nueces y bueno, evidentemente pues el pescado azul, ¿no? Que estaríamos hablando del salmón, las sardinas y todos estos. Y A mí me gustaría, perdón, No, hacer sí, una sí, pregunta, sí. incluso a los dos, ¿no? Que siempre hablamos de alimentación, pero en la adolescencia, no digo que sea la base de la alimentación, pero digo que igual sí que es algún recurso de ocio, el alcohol, ¿no? ¿Cómo lo abordáis? Porque realmente ahora reflexionaba, ¿no? Nosotros siempre insistimos en la alimentación, pero al final el alcohol y sobre todo el alcohol de ocio, de salir, no sé si siguen haciendo cubatas los jóvenes, entiendo que sí, ¿no? Pero creo que especialmente es un alimento, si se le llama alimento, con mucho azúcar, ¿no? No sé si esto también se lo planteáis a estos pacientes con algún problema metabólico. Sí, realmente, a ver, el tema del consumo del alcohol es algo que muchas veces en consulta también a veces no te acaban de decir y sobre todo si vienen también acompañados de los padres, ¿no? Entonces, pues bueno, muchas veces pues con el permiso, con mucho tacto, pues les pides, oye, por favor, a los padres, ¿no? Que salgan para que los adolescentes también se abran un poquito más contigo y así. Y entonces lo intentas abordar desde un punto de vista educacional, ¿no? Explicándole, yo soy muy partidario, un poco como comentabas tú, Ana, el hecho de explicar qué efectos tiene sobre la salud y de cómo el consumo excesivo de alcohol pues, puede empeorar ese síndrome metabólico o ese síndrome de ovarios poliquístico, ¿no? Con esa complejidad metabólica que tenía, cómo puede intervenir en la ganancia ponderal, cómo puede empeorar pues, ese ambiente hormonal y todo esto para que tenga pues, esa conciencia y que un poco pues por ella misma pues acabe tomando las decisiones que considere oportunas, ¿no? Porque al final es lo que decíamos, es como todo el mundo sabe que tiene que comer más fruta y más verdura, pero la realidad es que al final nadie lo sigue porque no vende, ¿sabes? Entonces en mi día a día mi trabajo consiste más en darte un poco la explicación de cómo hacer ese cambio te puede venir bien para que tú tomes conciencia y digas, vale, pues voy a hacerle caso realmente a Carlos y voy a probar esto a ver si realmente me funciona. Y como a la que lo intentas, pues realmente ves cambios, entonces eso te motiva, ¿no? Pues a seguir con esos cambios más saludables, es decir. Hombre, a ver, en los adolescentes el alcohol, el tabaco y el consumo de marihuana es lo más frecuente que encontramos en la consulta. Es difícil tratar este tema porque desde su punto de vista es como la forma de integrarse socialmente y como querer ganar ese empoderamiento de soy una persona adulta. Entonces es complejo tratarlo. Sí es cierto que en pacientes con patologías crónicas o pacientes con el ovario, por el síndrome, por ejemplo, del ovario poliquístico u otras patologías, que intentamos explicar un poquito qué es la patología que tiene, cómo hacer adherencia a ese tipo de tratamiento, ya sea farmacológico o no farmacológico, empiezan a entenderlo, pero las recaídas son muy frecuentes. Es decir, por mucho que se intenten, ellos se van muy concientizados de la información, vienen muy contentos en la siguiente quizás consulta diciéndote, sí, lo he conseguido, pero ya en la siguiente te dicen, ¿qué va? Claro, porque me obligaron. Entonces, es difícil en esta edad, digamos, hacerle conciencia, pero no por eso vamos a dejar de insistir. Y yo creo que tanto este programa como cualquier mecanismo que utilicemos para que se sepa con exactitud cuáles son esos efectos que genera el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, el consumo de María o cualquier otros elementos que se producen
quizás a veces por unificación social, ¿no? Por incorporarme, por integrarme al grupo social y no sentirme desplazado, o incluso por experimentar qué se siente, que lo suelen hacer con mucha frecuencia. Incluso muchos después que lo experimentan, la sensación no le ha sido lo más agradable posible y a veces se retiran y dicen, no quiero más de momento, luego vuelven de nuevo, pero por el momento lo dejan. Pero yo creo que son preguntas importantes porque es difícil en esta edad intentar controlar este tipo de hábito. Pero bueno, yo creo que si entre todos, desde diferentes puntos de vista, médicos, sociales, psicológicos, lo abordamos, al final yo creo que lo conseguiremos un poquito más. Siguiendo por la misma línea que estamos hablando de los azúcares en el consumo, por ejemplo, de las bebidas alcohólicas, hay alimentos no recomendables durante, digamos, la adolescencia como paciente sano, o, por ejemplo, en el síndrome del ovario poliquístico u otras patologías con riesgo de cronificarse. Pues sí, pues en realidad los alimentos no recomendados pues son todo lo contrario a los que sí que están recomendados. Es decir, ¿no? Que un poco ya lo he dicho, que son ese consumo excesivo de azúcares, ¿no? Pues a base de zumos, de bebidas energéticas, del Red Bull, el Monster, bueno, varias bebidas energéticas, bollerías que debido a precisamente a las elevadas cantidades de azúcar, harinas refinadas, grasas saturadas, claro, todo eso es como la antítesis de lo saludable, ¿no? Realmente. Y todo ese tipo de alimentos pues generan o promueven, digamos, esas alteraciones metabólicas de resistencia a la insulina, incluso también de hiperandrogenismo, que también lo que comemos puede alterar un poco nuestro nivel hormonal, ¿no? Eso es súper importante también tenerlo en cuenta. Y el alcohol, evidentemente, como ahora estábamos comentando. A veces cuando yo le digo a los padres delante de los hijos, ¿no? Recomendaciones generales. Pues nada de zumos comerciales, no bollería industrial, no pan Bimbo ni pan procesado, no bebidas alcohólicas. Dice la madre, ¿y qué le doy? Es decir, ya en el concepto la propia madre no entiende que existan frutas, verduras, elementos más saludables, sino que directamente, claro, es que el niño lo controlo cuando le doy un croissant, le doy un chocolate, pues se queda tranquilo. Entonces, claro, si también esa mentalidad no la trabajamos en los padres, pues a veces es difícil, ¿no? Y el niño también se siente como aislado, ¿no? Todo el mundo en el colegio va con un croissant o va con cualquier... Claro, esto yo creo que en esta edad el ver tanto la televisión con tantos anuncios, con elementos que incitan al consumo de alimentación no saludable, es difícil tratarlo. Es muy difícil porque hay muchos anuncios, cada vez hay más anuncios que estimulan, promueven, pero además con mensajes tan concretos que cuando le dices estas cosas de no consumas esto, te dicen no, pero dicen que tiene vitamina C, vitamina D, vitamina hierro, no sé qué. Entonces, a veces esa publicidad también nos interfiere a la hora de hacer una labor asistencial, yo creo que buena. No sé si a vosotras le pasa y a ti, Carlos, en la consulta, que te rebotan, te replican el no consumo de... Claro, yo creo que al final, incluso más que la publicidad, que ahora yo creo que nuestros jóvenes incluso, no creo que ni vean la tele, ni nada de eso, ¿no? Bueno, están en el TikTok, en Instagram, todo esto, ¿no? Yo creo que en función de lo que vas buscando te va saliendo una cosa, un refuerzo positivo a lo que tú vas consumiendo, ¿no? Por ejemplo, pues igual si buscas cosas más healthy, pues no, igual te salen más pues aguacates o brunch saludables y demás, ¿no? Y si tú vas, ¿no? buscando otros perfiles, pues se te incentiva más eso, ¿no? Pero yo creo que es peligroso las dos cosas, porque tú encuentras un refuerzo positivo en tu problema, ¿no? Incluso me voy al otro extremo, que a veces tenemos el extremo, ¿no? Pues de los trastornos de conducta alimentaria, ¿no? Que nosotros como profesionales y en gente joven y tan vulnerable, susceptible, ¿no? De lo que tú le digas, tenemos que ir con mucho cuidado, ¿no? Incluso pues en pacientes con ovario poliquístico, según cómo le transmitamos la información, a ver si se va a llevar una idea equivocada ¿no? Incluso que le pueda generar un problema.
Entonces yo creo que es esto, que la publicidad o la manera, las redes sociales te incentivan lo que tú ya vas buscando, ¿no? O sea, llámalo tu problema, ¿no? Si pues lo que dices tú, ¿no? Si consumes pues estas bebidas energéticas y demás y sigues a gente, ¿no? Que hace estos hábitos de vida, pues solo te va a salir eso, ¿no? Al revés, si te pasas, solo te va a salir también eso. Entonces, es complicado. Yo creo que todo esto de la publicidad y demás, creo que es muy, muy difícil, porque ahora incluso es eso, ¿no? Que es selectivo a tus preferencias. Entonces es muy peligroso, yo diría incluso. Complejo. Y aparte de las redes sociales y tal, es un poco pues lo que hemos tenido siempre a mano, ¿no? Y al final también en la adolescencia es ese punto de independencia de que me quiero separar un poco, ¿no? De esa alimentación en la niñez donde mamá y papá pues me decían lo que tenía que comer y ahora ya soy independiente y por lo tanto elijo yo los alimentos y como lo que me gusta, ¿no? O sea, también yo creo que es interesante pues tener eso en cuenta y bueno, y al final pues no nos queda otra que la situación es la que es, el sistema es el que es, ¿no? La industria alimentaria tiene el poder que tiene y nosotros en consulta pues lo único que podemos hacer es insistir en el mensaje de la mejor manera posible pues para incentivarlos a hacer esos cambios y también decirles que el hecho es que no debas de comer nunca jamás que sea un croissant o una pizza o una hamburguesa o un nugget, ¿no? Sino es el patrón alimentario, es decir, si yo te pregunto si comes fruta y tú me dices que sí y te pregunto cuántas y me dices una vez a la semana, eso no es comer fruta, ¿no? O sea, es como restablecer un poco conceptos, es decir, si comes frutas a diario entre 2 y 3 piezas, comes verduras 2 veces al día, pues claro, evidentemente que te comes una hamburguesa con tus amigos porque quedas, que un día a la semana coges un croissant, etcétera, pues eso no va a influir en tu síndrome de ovarios poliquísticos ni va a influir en cualquier otra patología crónica, ¿no? que tengas. Pero sin embargo, si solo me comes, o sea, si solo me comes una fruta a la semana, verduras 3 veces a la semana y pescado una vez a la semana, ¿qué estás comiendo? ¿Sabes? Si no comes alimentos saludables, ¿qué es lo que estás comiendo? Entonces, claro, está ahí que la balanza está totalmente desequilibrada. Yo tengo una pregunta, ya que tenemos a las expertas aquí en ovario poliquístico y el síndrome de ovario poliquístico y a un nutricionista. ¿Hay evidencias, aunque hay bastante polémica, discusión sobre el consumo de los lácteos y su favorecimiento o no a síntomas en el ovario poliquístico? Esto es algo realmente muy, 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 muy comprometido. Rebuscado. La verdad. Sí, que es objeto de polémica y de discusión. A ver, la realidad es que sí que existe algo de evidencia, ya te digo, en la alimentación toda esa evidencia científica hay que cogerla pues con muchas pinzas, ¿no? Y interpretarla pues con mucho cuidado. Pero bueno, sí que es verdad que la leche en particular de todos los lácteos, sobre todo lo que es la desnatada, pues sí que podría estar detrás del incremento de andrógenos, ¿no? Y empeorar pues el acné y el hirsutismo. Esta asociación, pues bueno, no se encuentra, por ejemplo, en lo que son los lácteos fermentados, es decir, el yogur, el kéfir, etc. Entonces sí que es verdad que también esto aquí luego tenemos que hacer un paréntesis que es cuánto consumo de leche estás haciendo, porque claro, si solo te bebes un vaso de leche al día, pues eso no va a tener ninguna repercusión probablemente, ¿no? Además la leche es un alimento súper sano. Pero si te acabas bebiendo 1 litro de leche al día, pues que es algo totalmente también innecesario, pues hombre, a lo mejor ahí pues sí que te puede estar provocando, ¿no? Día a día 1 litro de leche, pues sí que puede estar empeorando ese ambiente hormonal, ¿no? Y por lo tanto convendría reducir su consumo. Entonces, quizás un poco así por resumir, que se quede un mensaje en nuestros oyentes. El síndrome de ovario poliquístico, entre paréntesis, buscaremos un nuevo nombre, es un trastorno endocrino multifactorial caracterizado por diferentes signos y síntomas que digamos, se comporta de diferentes maneras según el tipo de paciente. Es decir, cada paciente es diferente y hay que hacer un traje a medida de cada paciente, mejorando el estilo de vida, mejorando la alimentación, por lo tanto la actividad física también, y, digamos, ayudando de alguna manera a
controlar todos aquellos elementos o patologías o enfermedades que puedan existir alrededor, que puedan en un momento determinado empeorar la situación, como patologías del tiroides, etcétera, y hacer un acompañamiento, yo creo que importante, digamos, por también la edad en la que se encuentran, la vulnerabilidad, digamos, emocional en la que están, y crear, digamos, entre ellos un vínculo de responsabilidad compartida, ¿no? Es un término que me gusta usar mucho, y es que tanto el profesional se debe de comprometer a explicar, a ayudar, a hacer entender al paciente, pero quien cumple ese abordaje como tal, quien lleva su estilo de vida, quien conoce, digamos, su cuerpo y sus hábitos, es el paciente. Por lo tanto, yo creo que esa responsabilidad entre ambos es necesaria para poder llevar a cabo, digamos, un éxito en un momento determinado, ya sea de mejorar una patología crónica o, en el caso del síndrome de ovario poliquístico, pues mejorar su situación, intentar acercarlo lo más posible a, digamos, a la normalidad, y si uno de los temas fundamental es disminuir también ese cuadro ansioso y estresante que aparece en nuestras jóvenes, pues ayudarlo con esa psicología, ¿no? Total, yo lo completaría diciendo que me ha encantado que le dediquemos solo estos, no sé si quedan 5 minutos o 10, bueno, cuando nos vienen, ¿no?, a ginecología con un ovario poliquístico, se esperan llevar unas pastillas anticonceptivas, ¿no?, que ni lo hemos tratado y de hecho es la segunda o la tercera línea al final, ¿no? Entonces, esto de la responsabilidad compartida, yo con las anticonceptivas te voy a poner un parche durante un tiempo, ¿no? Y vas a tener reglas cada mes, incluso puede ser que te mejore el acné, el hirsutismo, pero no es gratis, ¿no? Al final las pastillas anticonceptivas pues no son las pastillas mejores toleradas, ¿no? Nos van a empeorar otras cosas, nos pueden dar dolor de cabeza, ¿no? Nos pueden poner un poquito más tristes, ¿no? Y que eso es una cosa que hay gente que las lleva tantos años tomando que hasta que no las deja no ve que realmente eran las pastillas, ¿no? Incluso se piensan, pues eso, que es la adolescencia y demás, ¿no? Más cosas, si ya son sexualmente activas, nos bajan estas ganas, esta libido sexual, ¿no? Incluso nos hacen sequedad vaginal, hay gente también que empieza a desarrollar infecciones vaginales, ¿no? Entonces, incluso aumentamos un poquito de peso. No es gratis. Entonces, yo siempre les digo, podemos poner este parche, vamos a ver qué te va compensando a lo largo de la vida, porque si tú pones de tu parte, entiendes tu cuerpo, lo intentas cambiar, comprender, escuchar, ¿no?, y reaccionar, igual no tenemos que hacer esta química que es como el recurso fácil y que en algún caso se da. O sea, es decir, en algún caso incluso lo recomendamos nosotros. Estos casos de ovarios poliquísticos que igual solo tienen 2 reglas, 1 regla al año, incluso nosotros recomendamos algún tipo de hormonas para provocar alguna regla, porque al final el tejido de dentro, ¿no?, del útero, que es el endometrio, que es lo que es la regla cada mes, de vez en cuando se tiene que ir recambiando, ¿no? Pero salvo estos casos graves, las pastillas anticonceptivas, insisto, al final son un parche que nos pueden servir muchos, también sobre todo en casos donde esta corporalidad nos está afectando, nos está haciendo pues incluso algún cuadro depresivo, pero no es la solución. Es decir, cuando nosotros lo dejemos, porque lo acabaremos dejando, volveremos a como estábamos. Y si no hemos hecho este trabajo, pues realmente no habrá servido de nada, ¿no? Muy bien. Pues nos queda un minuto para despedirnos, agradecer a las 2 excelentes doctoras por su exposición, a ti, Carlos, igualmente, y incitar un poquito más a las doctoras que participen más con nosotros, que es muy interesante, y además recibimos de los oyentes muy buen feedback sobre ellas, así que esperamos próximamente un tema nuevo. Hasta la próxima. Venga. Gracias. Hasta la próxima. Nos vemos pronto. Hasta luego. RSE és cultura. RSE és esport.
RCE és com tu. No limit in the sky that I won't